Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos ilumine para escuchar y entender esta palabra y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. El tema se llama la negación de Cristo. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Todo esto lo dijo Él. Entonces vamos al libro de Mateo 10, 32 al 33. La negación de Cristo. Vamos a leer Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Te pedimos que tome el control a través de tu Santo Espíritu, de los aires, de nuestra mente, de todo lo que vamos a hacer. Que sea palabra dada por ti a través de tu Santo Espíritu para edificación de la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire que Jesús fue claro. El que lo niegue a él también lo negará. Ahí nos ponemos a mirar que no es como muchos dicen, Dios es tan bueno que cómo es posible que me vaya a mandar al infierno. ¿Y qué está diciendo aquí? Que el que lo niegue lo va a negar. No es un acto vengativo, sino que es una decisión mala que usted puede tomar, porque ya le hizo la advertencia. Agarre la palabra, póngala en su corazón, medítela y se va a dar cuenta que cuántas veces no negamos nosotros a Jesús. Entonces la negación de Jesús salió de dentro del ministerio. Pedro, el que andaba cerca a Jesús, el que le preguntaba, pero son planes de Dios que lo que tenemos que aprender para nosotros no cometer lo mismo que otros hicieron. Entonces, la negación salió de su propio ministerio. En Mateo 26, 30 al 35, dice la palabra. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Si ve que cuando está la situación apremia, ahí es a donde se va a ver quién niega o no niega a Jesucristo. Vienen tiempos difíciles, duros, persecución, que a dónde se va a ver el que está con Cristo. ¿Te unes a las conspiraciones que se están dando o mueres por Cristo? ¿Te vituperan, te desechan o te mantienes en la firmeza? ¿Cuál escoges? Si negarlo para seguir al mundo o mantenerte firme negando el mundo para ganar a Cristo y negando tantas cosas que hay que negar para seguir a Cristo. Entonces mire que Pedro, autosuficiente, ese siempre está el que yo sí amo a Jesús, yo sí soy cristiano, pero en el momento de la prueba es que se va a ver quién es el cristiano. Y cuando vengan las persecuciones y vengan los problemas, ahí es donde tenemos que agarrarnos firmes. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso se predica esta palabra,
para que tú tomes conciencia a quién has seguido y con quién te vas a permanecer firme. Y hay que decir como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, Él me guardará. Y lo dice Juan, todos dijeron, morimos por Cristo. Hay que morir por Cristo. Niéguese a sí mismo y muera por Cristo. Que Cristo crezca y que tú mueras a los deseos de la carne, al mundo. Entonces mire que les vuelvo a leer y dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, como siempre, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Si ve que el que dice, yo soy, ese de pronto es el que primero se va, porque son temperamentos sanguíneos, no son estables. Hoy piensa una cosa, mañana otra, y de acuerdo a las circunstancias así se mueven. Pero esto hay que aprenderlo, porque no es que danos lo que le pasó a Pedro, sino el resultado de Pedro. ¿Qué pasó después? Entonces dice que la palabra griega, arneomaía, negar, rechazar, desconocer. En español negar es decir que no, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso es lo de un cristiano. Sí muero por Cristo o no vivo para Cristo. Por eso la palabra dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Lo dijo Jesús y lo dijo Santiago. Santiago 5:12 encuentras eso, de que dijo que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces vamos a ver el cumplimiento de lo que Cristo dijo, porque Dios, Jesucristo, nunca dijo nada que no se haya cumplido. Tenía que cumplirse la palabra en Pedro. Entonces vamos al cumplimiento en Mateo 26. Mateo 26 y leemos del 69 al 75. Pedro niega a Jesús. Le dijo, me negarás. Y dijo, no, yo iré contigo hasta la muerte. Y mire que el tren digo, pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo y no estuvieron ni presentes en la muerte de Cristo. Cumplimiento a la palabra. Entonces, vamos aquí adelante, Mateo 26, 69 al 75, cumplimiento. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Hay gente que hace eso. ¿Tú eres cristiano? No, yo voy a la iglesia, pero no es que yo quiera eso, yo asisto. Unos dicen, por complacer a alguien. Mire lo que es la gente. Pero cuando están necesitados, cuando están en la enfermedad, en el problema, ore por mí. Y van a la iglesia, pero busquemos. Primero dijo, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Imagínense, juró, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Un arrepentimiento genuino, contrario a lo de Judas. Reconoció el pecado, pero fue y se ahorcó. Tuvo remordimiento y no arrepentimiento. Entonces miramos aquí
que se cumplen las palabras de Jesús. Pero vamos a ver cómo lo gratifica Jesús a ese verdadero arrepentimiento. Lloró amargamente, recordó las palabras. Por eso no se cree autosuficiente. Dependa de Jesús. Pídale al Espíritu Santo. Él hablará por nosotros. No te creas que solo puedes soportar y lo que viene las persecuciones menos en las situaciones difíciles. Vamos a Juan 21. Juan 21, 15 al 19. ¿Cómo hace Jesús para cuando uno se arrepiente verdaderamente? Él lloró amargamente. Jesús vio las lágrimas de Pedro, la amargura de Pedro. Juan 21, 15 al 19, dice, Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Pero vamos al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. Nadie que no ame a Jesús puede apacentar sus ovejas. Porque tiene que comenzar primero por enamorarte de Jesús. Y mire que las 3 negaciones fueron 3 bendiciones, pero por un arrepentimiento verdadero de Pedro. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Apacentar las ovejas implica amar a Cristo con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Eso significa amar a Cristo. Nadie puede amar a la obra de Cristo si no ama a Cristo. No le interesan las ovejas. Eso es imposible. Pero al que sea oveja, porque saben que hay mucha cabra, y es lo que a veces malinterpreta. El pastor, los líderes, la oveja va conociendo a la oveja, y la cabra se conoce con la cabra. Entonces, los cabritos serán separados de las ovejas. Y esa es la misión de Cristo en su segunda venida, a separar el rebaño de las ovejas de las cabras. Entonces, qué bueno que en un arrepentimiento verdadero, como el de Pedro, pueda recibir la recompensa que esas 3 negaciones, que se lo mostró, lo que dijo, cuando el gallo cante, es lo mismo que le está diciendo aquí, me amas 3 veces, apacentar mis ovejas. Y Pedro lo hizo maravillosamente, lo reconoció. Entonces mire que en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver algo impactante. El que negó, ya regenerado, convertido verdaderamente, haciendo la obra de Dios, mire cómo le está diciendo en el primer discurso de Pedro, en Hechos 3, 11. Dice, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Esto es lo que uno aprende de la Biblia. Ya. Que aunque hayas hecho lo que hayas hecho, hasta negado a Jesús, si te arrepientes verdaderamente, te premia, te bendice grandemente. Entonces, Hechos 3, 11, y lo vamos a leer hasta el 16. Teniendo asidos a Pedro y a Juan,
el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Se maravillaban, pero era Jesús. Pedro nunca dijo yo. Reconózcanle. Y le está diciendo, mire, el que negó, le está diciendo, ustedes negaron a Jesús. ¿Y qué hizo él? Pero estos no se arrepintieron, ni lloraron amargamente para recibir el premio de Cristo. Los israelitas, porque le está diciendo a los israelitas, vino a los suyos lo negaron. Y así llega hoy a muchos y lo niegan, porque creen que la vida cristiana es algo, como le decían también, el camino de las herejías, al que ellos llaman herejes. Eso le llamaban así al que seguía el camino de Cristo. Y hoy le dicen herejes también exactamente a los que seguimos verdaderamente el Evangelio de Cristo. Esos son unos herejes. Y herejes son ellos que no conocen la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí predicándola, para que entendamos. Entonces el que negó estaba diciéndole, ustedes negaron, pero de un hombre arrepentido verdaderamente. En el primer discurso de Pedro, así te va a pasar a ti. Cuando tú has negado a Cristo, ya ves que otro lo está negando y le puedes decir, y te pueden decir, ¿y tú qué vienes a hablar? No, si yo también hice lo mismo. Por eso vengo a hablarte así como Pedro, porque ya me regeneré, me convertí verdaderamente al camino de Cristo. Y hoy lo defiendo, la doctrina la llevo donde quiera vaya, porque es cumplimiento a esa palabra maravillosa. Entonces, ya vimos, qué buen episodio, ¿no? Dentro de su ministerio se originó la negación de Pedro y el otro que lo iba a entregar, que era Judas. ¿Para qué fueron esos 12 apóstoles? Para moldear a Cristo. Y tú vas a ser moldeado también por muchas personas. Se te van a empezar a presentar circunstancias. Se te va a levantar, a presentar que se te levante. El que va a decir que te ayuda, que él es fiel, es el primero que te abandona. Te va a decir también aquel que no cree como Tomás. O se te va a presentar que te niegue y te entregue. Usted está expuesto por causa de Cristo a lo que usted menos piensa. Pero crea que de todas nos librará el Señor. Amén. Entonces viene una pregunta y tiene 3 respuestas. ¿Quiénes lo niegan ahora? Mire, ¿quiénes lo niegan ahora? Ya nos dimos allá, el pueblo de Israel lo negó, Pedro lo negó, Judas lo entregó, Tomás no creía. Qué problema, ¿no? Para ser exaltado todo lo que hay que pasar. Entonces vamos a mirar quiénes lo niegan ahora. Vamos a la segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Por eso es delicado que usted se meta en una falsa doctrina.
o en un falso maestro, lo pueden hacer negar a Cristo y usted no se da cuenta. Porque le predican herejías destructoras, que es lo que debemos tener en cuenta todos. Leamos. Pero hubo, segunda carta de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa del cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Introducirán herejías. Ahora, ¿qué es una herejía? Herejía es algo que se saca fuera del contexto. Acomodar la palabra a sus caprichos. Decir lo que no es. Son herejías destructoras. Es de la carne. Esas son iglesias carnales. Líderes carnales. Porque ellos viven buscando la avaricia. Y la avaricia es de la carne. El espíritu no codicia. El espíritu es diferente al que vive en la carne. El espiritual vive del evangelio, de lo que Dios provea. El carnal vive sacando para llenar sus deseos, sus provechos, y mete doctrinas falsas, palabras heréticas, y tú de pronto, si no lees la Biblia, se las crees. Y mire que dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Ya fueron rescatados. Es que no están fuera, salen dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia, porque ya fueron rescatados. Pero cuando usted le predica un evangelio, dice, me voy. Ese no es el evangelio que yo ando buscando. Yo busco un evangelio de prosperidad, que me hablen de promesa, pero que no me digan nada que tengo que limpiarme de espíritu y de carne. Eso sí, promesa, que Dios me va a bendecir, que esté haciéndolo, viva como quiera vivir, voy a tener. Eso no es el evangelio. Este evangelio es duro. Este evangelio es el que limpia y purifica para que vea la realidad y te tumba la ceguera, como se la tumbó a Pablo, del judaísmo, de la idolatría y de tantas cosas, de la avaricia. Dice muy claro, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El que esté ahí y esté adorando a ese líder que está en esta forma, va a parar a donde él va. Un ciego conduciendo a otro ciego se va en el hueco. Usted sepa quién lo está llevando o a dónde lo quieren llevar. Si lo llevan a Cristo o lo llevan a ellos mismos. Porque Pedro no hizo eso. Pedro cumplió lo que Cristo le pidió. Pastorea mis ovejas. Y él lo dice aquí en la carta. Dice que lo hagamos voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Pedro fue fiel a la palabra que Cristo le pidió. Mire que vamos a leer de Pedro aquí 5, aquí primera de Pedro 5:1. Apacentar la grey. ¿Qué le pidió Jesús? Apacenta mis ovejas, cuídalas. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, iglesia. Entonces Pedro cumplió cabalmente lo que le pidió Cristo. Y estamos mirando que Pedro, aquí en esta segunda carta, es la que nos está hablando. Esta carta de los falsos profetas y los falsos maestros que se introducirán encubiertamente cometiendo herejías. Mire que las herejías son de la carne. Vamos a Gálatas 5 y en el versículo 20. Cuando usted encuentra las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero vamos a Gálatas 5:20 para que vea que las herejías lo producen por la carne. El espiritual es incapaz de hacer eso. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué pasa si tú andas practicando en una falsa doctrina y de pronto te crees en el cielo y estás perdido? Reflexiona, lea la palabra y la palabra le dirá lo que tiene que hacer. Miramos el primer punto: falsos profetas y maestros. Es lo que vemos hoy en la iglesia, declarando sentencias, declarando mentiras, profecías que no se cumplen. Y en el Antiguo Testamento, el que declaraba una profecía y no se cumplía, lo mataban a piedra. ¿Cuántos hubieran muerto ya? Pero en este tiempo de la gracia, pero no se van a salvar si no se arrepienten verdaderamente, porque van allá a parar a una gran destrucción eterna, porque aquí no los acaba de decir la palabra, reservada para ellos. Dice que ¿a dónde está el desvío de esas doctrinas? En la fe. Y por eso son doctrinas de demonios. Y eso es lo que vemos nosotros. Y uno dice, no, allá hay poder, pero un poder satánico. Las personas quedan atrapadas. Y la otra dice, bueno, ¿y por qué no sale? Le estoy leyendo la Biblia, le estoy hablando que eso no es de Dios, y ellos te insisten, porque es que hay poder. El diablo tiene un poder, limitado es, pero lo tiene. Entonces mire que el desvío de esos falsos profetas, falsos maestros, está en la fe. Para hacer mercadería, introducen la herejía. Entonces mire que en la primera carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, predicción de la apostasía. Estamos viviendo una apostasía abierta. Ya lo hacen públicamente, pero el que está con los sentidos bien claros lo entiende. El que está ciego no entiende, dice, qué palabra tan hermosa. Mi pastor, mi pastora, qué belleza. Pero no ha leído la Biblia. Haga como los de Berea. No se deje engañar. Lea. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué está diciendo Pedro? Falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. ¿Para cuál tiempo? Para esto. ¿Y quién te lo dice? El Espíritu Santo a través de la palabra. Porque esta palabra es espiritual. En Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es el Espíritu. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la semilla. Entonces la palabra es vida. La palabra nos lleva a entender bien lo que Él desea para nosotros. Dice, y apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ore todos los alimentos, lo que se vaya a comer. Dele gracias a Dios. Hágalo. No deje de hacerlo, porque la palabra es poderosa. La palabra lo santifica, lo purifica, y a usted le va mejor que no hacerlo. Entonces, apostasía es lo que vemos hoy en día. Son los que niegan a Jesucristo. Ahí mismo, ahí en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A dónde está el desvío de la falsa doctrina? En la fe. Una fe a otras cosas y menos a Cristo. Es al dinero, a la avaricia. Y eso es lo que vemos, falsas doctrinas. Predicadores, profetas, maestros falsos, inundando al mundo de mentiras. Otro que nos habló bien claro, Judas. En Judas 3-4, falsa doctrina y falsos maestros. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No te comiendo de mucho cuento, porque vea un sermón elegante, hermoso, no, búsquele, vaya a la Biblia, y a través del mensaje se va dando cuenta qué te predica, a dónde te quiere llevar. Si te quiere llevar es al dinero, o te quiere llevar a Cristo, o quiere que tú le cumplas los deseos a Él, o que le cumpla los deseos a Cristo. Analízalo, no te pongas a pelear, lee la Biblia, apártate del que no sigue la doctrina correcta y no te dé mala vida. Sigue para adelante en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes lo niegan? Ahora, los falsos profetas y falsos maestros, doctrinas de demonios. Vamos al segundo, los corrompidos e incrédulos. Vamos a la palabra en Tito. Tito 1:15-16. Otro punto, ¿quiénes lo niegan ahora? Los falsos profetas y maestros, los corrompidos e incrédulos. Dice Tito 1:15-16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire lo que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En el nombre de Dios, y se van a beber. Dios me ayuda, y están jugando juegos de azares, y están diciendo que es Dios. Pero ¿cuál Dios? Un Dios con minúscula. El otro dice, yo amo a Dios, y es un rebelde, porque ni siquiera lee la Biblia. Y si lo invitan, te saca excusa. Malas obras, son abominables, adorando imágenes.
Y dice que conoce a Dios. Y mire, vuelvo y les leo. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. ¿Y sabe qué le llama a Dios obras abominables? La idolatría es algo abominable. No quieren entender porque eso es lo que tienen en su mente. La mentira, la falsedad. Cuando usted quite todo eso, se le cae la venda como a Pablo. Y va a reconocer a Jesús y más nunca lo va a negar. Usted lo niega ahora cuando usted cree en la obra de manos de hombre. Y por eso dice aquí, reprobado en cuanto a toda buena obra. Lo bueno no, lo buscan. Le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Isaías 5:20 lo dijo muy claro. Llegaría el tiempo, y estamos en el tiempo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La pornografía, películas violentas, robar, adulterio, el alcohol, todo eso le llaman bueno. Distraerme, voy a gozar mi vida. Eso es lo que estamos mirando hoy. Personas rebeldes, reprobadas. Reprobadas que no pasaron. Reprobó el año, se quedó. Cuando usted ve que su hijo le dicen, reprobó el año, fue que no pasó. Entonces vimos que son incrédulos, idólatras, y dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y quién se da cuenta? El que es cristiano. El otro dice, yo también amo a Dios, y se van a hacer lo que Dios detesta. Mire que Dios detesta borracheras, idolatrías y cosas semejantes. Pero bueno, la palabra está clara. Solo falta que tú la creas voluntariamente. Entonces dice, corrompidos e incrédulos. Mire que el incrédulo, el idólatra, que es una persona abominable, o un violador, asesino, si no se arrepiente, se pierde. Vamos, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, es una cobardía que tú no aceptes esta palabra. Debes de aceptar esta palabra hoy, no dejes para mañana. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ahí está la palabra de Tito 1:15-16. Y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que Dios hoy está evitándote en tu vida. Y vamos a un tercer punto, importantísimo también. ¿Quiénes lo niegan ahora? Esas doctrinas son del anticristo. Y por eso tienen la cualidad de negar a Cristo. Y de estar haciendo cosas que Dios no ha mandado. Y cometiendo herejías. Pero a un pueblo ignorante. Porque un pueblo que conoce la verdad no entra. No pasa. Es el anticristo. ¿Quién lo niega? Y si vimos que son falsos maestros, falsas doctrinas, están negando a Jesús, ¿a quién pertenece? O sea, ya el anticristo está. Personalmente él no, pero la obra de él está caminando día tras día. Entonces no nos asombremos. Todo tiene que cumplirse a la par de la Biblia. Vamos a Juan 2:18-24. Mire que el título dice el anticristo. A veces se habla mucho del anticristo y tú de pronto no sabes ni si está en la Biblia. Por la ignorancia de no leerla. Por no buscar el manual de la vida, que se llama la Biblia. Hijitos, ya es el último tiempo, no va a buscar más. Y es según vosotros viste que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos han venido? Cantidades. Y los que hay. Salieron de nosotros. Mire que están dentro de la iglesia.
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un falso de pronto diciendo esto. Cuando se va, te va, que tú conoces la verdad, te va y te dice, no, se fue porque no eran los de nosotros. Es una mentira. Se fue porque te descubrió que eras un falso y que era una falsa doctrina. Porque ese sí está dentro de Cristo, con Cristo. Y por eso sale huyendo del lobo, disfrazado de oveja. Eso es lo que hace uno, sale huyendo, porque se da cuenta que eso no es ahí. Dice, pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga, qué bueno tener el Espíritu Santo. ¿Quién nos ha dado a conocer todas estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Ahora cogen una manguera, metete unción, asoplate. Ahora hay unción de toda clase. Y a veces no se sabe ni un versículo de la Biblia y están ungidos. ¿Sabe qué es la unción? La palabra. Cuando usted le crea la palabra, cuando usted maneja la palabra, usted es una persona ungida. Porque imita a Cristo, porque la palabra es de Cristo. Él es el verbo hecho carne. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conoces, ¿ya? La conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cómo vamos a sacar mentiras de aquí si el padre de la mentira es el diablo? Pero él tuerce las escrituras y pone que las tuerzan para su propia condenación. El que las tuerce es el indoto, el inconstante, pero el erudito se mantiene firme. Los neófitos tuercen la palabra. No los ponga, porque le van a corromper la doctrina. Manténgase fiel a la palabra. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Jesús solo, Jehová solo, oración fuerte al Espíritu, y han dividido a Cristo y han sacado sus propias doctrinas, donde la palabra dice es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, no el Dios de tres cabezas como muchos dicen. Creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo, siendo el mismo. No pelee por eso. Usted tiene cuerpo, alma y espíritu, es el mismo. ¿Cómo descifraría usted eso? Que tiene tres partes. Somos imagen y semejanza de Dios. Dice, y todo aquel que niega al Hijo, niega también, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y usted sigue leyendo. Y dice, y os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, que es lo que dice aquí, tú tienes la unción, el Espíritu, pero la unción que vosotros recibiste de Él, de Jesucristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu. ¿Qué es la semilla? La palabra. Tú la tienes, la predicas, la vives, la practicas, estás ungido. Entonces no te vayas a dejar meter unciones donde no las hay. Si de pronto el que te está haciendo es un corrupto, un maestro perverso, y te puede meter son demonios, y caen con tembladeras y gritos, que eso no es de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay orden. Dios es un Dios de orden. Y el único que nos liberta es el Espíritu de Cristo. Es el que nos da la libertad. Y por eso debemos ser una iglesia ordenada. Amén, iglesia. Entonces, ¿quién menciona el anticristo? Juan. ¿En qué otra parte lo encuentras? En las cartas de Juan.
Entonces mire que vamos a Primera de Juan, aquí al Antiguo pasamos 4 del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo está con minúscula. El de Dios está con mayúscula. Para que distinga cuál de los dos es. Entonces hay un espíritu en el mundo. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero el que no practique el pecado, el diablo no lo toca. Está también aquí en esta carta de Juan 5:19 y el versículo 20. Dice Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Póngase a mirar las doctrinas que dicen que cómo se va a hacer, el Dios se va a hacer carne. ¿Cómo es eso? Esa locura. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el verbo? Entonces, lea la Biblia, investigue, para que nadie lo engañe. Mira lo que dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, le creo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo es mayor que ese espíritu que anda por el mundo. El espíritu del anticristo, el espíritu de tinieblas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Claro, eso es así, ¿ya? Cantidades de gente, pero la doctrina verdadera escasea. Usted confórmese si tiene 20, 30, pero que amen y adoren a Cristo. Los números, las multitudes no convencen. Convence el que adora y glorifica a Cristo. Mire cómo dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No tenga miedo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo le oye. Pintan cosas del mundo, prosperidad. Tú no vas a tener ningún problema en la doctrina de ellos. Todo es bendición. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que es, pero es mentira. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Quién va a oír esta palabra? El que sea de Dios. El que no es de Dios dice, eso es mentira, no creo, porque donde estoy yo no me dicen eso. Yo tengo que estar allá. Entonces váyase para allá. Manténgase allá para ver qué le va a pasar. A donde dice que van allá a la eterna condenación. Tanto el líder como los que siguen a los líderes. Porque no quisieron escuchar la verdad. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén, iglesia. Nos dimos cuenta lo que es la palabra. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y contienda. No se ponga a pelear, a tener contienda con falsos. Si ya ellos están ahí perdidos, si usted le dijo la verdad y no quieren, déjelo. Dios sabrá. Si no se quiere convertir, ni Dios lo ha podido sacar, déjelo ahí quieto. No sabemos si Dios lo tiene diseñado para eso. Tiene que haberlo, porque si no la Biblia me echaría mentira. Y la Biblia no le miente a nadie. Tiene que haber falsa doctrina, tiene que haber falsos seguidores. Y tienen que haber verdaderas doctrinas y verdaderos seguidores en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Vamos a la segunda carta de Juan. Mire que es el que habla del anticristo. 7. Es una sola hoja, un solo capítulo. Dice el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
¿Quién hace esto? El engañador y el anticristo, Satanás. Doctrinas de demonios y doctrinas del anticristo. ¿Qué más quieres oír que esta palabra? Hoy, Dios te ha hablado hoy para que conozca la realidad de lo que estamos viviendo. Una plena apostasía por todo el mundo. Negación de Cristo. Negación de la Biblia. Tratan por todos los medios de difamarla. Pero este es el libro más leído en el mundo. Y en estos tiempos de pandemia, ¿a qué más te puedes aferrar? Si no te humillas, que fue el tema que dimos en el ayuno, y te arrepientes de tus malos caminos, Dios nunca te va a oír. Porque Él espera que tú te humilles para Él desde los cielos limpiar tus pecados y sanar la tierra, sanarte a ti. Entonces miramos ya que el anticristo lo niega. Los falsos profetas y maestros son los fieles seguidores de las doctrinas del anticristo. Falsas doctrinas de demonios. Los corrompidos o incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y el anticristo por lógica. Entonces vamos a la conclusión. Tema que quedó bien claro, entendible para cualquiera. Conclusión: cuidémonos de esta generación, porque te pueden sacar del camino. Esta generación quiere un evangelio light. Y aunque digan, estoy metido, soy cristiano, pero ellos no cambian su vida. Ellos viven con lo del mundo, ven lo del mundo, practican lo del mundo. Esa es la generación de hoy. Y te hacen creer que son cristianos. No le coma de cuento. Hable con Dios a través de la Biblia. Marcos 8, 38, ¿qué nos dijo la palabra? ¿O qué dijo Jesús en la palabra del Evangelio de Marcos? 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué tal le parece, iglesia? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el que se avergüence. Y eso es lo que vemos. Personas que no quieren ser abiertas a decir, soy un cristiano. Y lo que tú haces no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si tu doctrina te permite esas cosas, es porque acepta el mundo. Y es lo que Dios ha permitido en este tiempo, para que podamos trabajar como Él quiere. Y volvamos a las sendas del evangelio de respeto y reverencia a Dios. Porque el que se avergonzare, no te avergüences de mí, dice Jesús, y de mis palabras, no te avergüences de llevar la Biblia, de predicarla, de creerla, de hablar de ella, y de mis palabras. En esta, no dice en la otra, en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué vemos? Evangelios adulterados, evangelios que te llevan más bien es al pecado, por ignorante. Sal corriendo y busca la Biblia, busca el Espíritu Santo de Dios a través de Jesús y te convencerá. Lee la palabra. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria, y estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo quieres esperar? Que no te vayas a avergonzar de él, pero ahora tienes que demostrarlo con tus hechos. Y no lo neguemos. Primero, conclusión, cuidémonos de esta generación. Cuídese, ya le habló Cristo. Segunda de Timoteo 2:11 al 13. Segunda de Timoteo
2, 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Qué esperanza tan maravillosa. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él te está diciendo, no me vayas a negar, porque yo también te puedo negar. Entonces es tiempo de reconciliarnos con Él y buscar lo que es la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer en qué punto estamos. Estamos en la Odisea, una iglesia rica que se llama de Cristo, pero ciega, llena de herejía y de una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Vamos, Apocalipsis 3, 7. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar la palabra y no has negado su nombre es lo que nos está pidiendo. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que están sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, iglesia. Nunca mires el pasado. Mire lo que Cristo puede hacer ahora. Convéncete que muchas veces lo has negado y de pronto lo sigues negando. Es tiempo de no volverlo a negar más, sino reafirmarnos más en la vida espiritual con Él. Iglesia, los invito a llevar este mensaje, porque hay muchas personas que lo necesitan. No se quede callado. Hable, que la palabra no está preso, no está presa. Ella, si la llenas, si la guardas, la puedes hablar. Sea un retenedor de la palabra. Y por eso los invito ahora a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te glorificamos y ponemos todo en tu presencia. Que esta palabra pueda fluir en muchos, principalmente en nosotros, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, con toda bendición del cielo. Apártanos del mal camino. No nos dejes sufrir y ensancha nuestra vida espiritual más contigo, Señor. Bendito Rey de los cielos. Señor, te damos gracias y te pedimos que tenga misericordia y compasión por este mundo que están negando tu nombre, Señor. Muchos te niegan por seguir doctrinas de demonios, doctrinas de hombres,
por seguir idolatrías y tantas cosas que estamos viendo, y por seguir las contemplaciones de este mundo, de esta generación corrupta, perversa, adúltera. Líbranos de la tentación, Señor. Ayúdanos cada día más y más a predicar como tú nos mandas, Señor, con mucha gloria y honra para ti. Que siempre sea la gloria y honra para ti, y quita de nuestra vida, Señor, toda vanagloria. Que todo lo que hagamos lo hagamos para honrarte y glorificarte a ti. Señor, gracias. Te ponemos la familia espiritual alrededor del mundo. Te ponemos, Señor, los hermanos en la carne, la familia en la carne también. Y oramos por las autoridades, por los presos, por aquellos que no te conocen, la prostituta, por el drogadicto, por el borracho, el incrédulo, el idólatra, el homosexual, la lesbiana, que puedan reconocerte, porque están a tiempo de arrepentirse, porque ya en el Hades o en el infierno ya no hay misericordia. Es ahora que pueden alcanzar la misericordia tuya, Señor. Ayúdales, toca a los Espíritus Santos, dales más de ti, ilumínalos, que se les caiga tanta ceguera al escuchar esta palabra, que fue predicada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive.